Dios bendiga. Vamos a iniciar con mensaje de la palabra de Dios. Gracias, pastor, por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios en su púlpito y gracias por la oportunidad de poder presentar nuestro ministerio. Vamos al libro de Marcos, por favor. Libro de Marcos, capítulo número 16. Libro de Marcos, capítulo número 16. Voy a leer unos versículos. Voy a iniciar en el versículo número 14. Solamente sígame con su vista. Marcos 16, 14. Cuando estén ahí, me lo dicen con un fuerte amén. Okay. Muy bien. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será sentado a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Lapso de la historia, en estos versículos, nuestro Señor Jesucristo, Él ya había muerto en la cruz y había resucitado después de 3 días. Se le había aparecido a María Magdalena, a sus apóstoles en algunas ocasiones, a un cierto grupo de personas. Pero en ese momento era la última vez que se le iba a aparecer a los apóstoles. Posteriormente a ello, cuando terminó de hablar, Él ascendió al cielo para estar nuevamente con el Padre, sentado a su diestra. Pero antes de irse, hermanos, les dejó un mandamiento a los apóstoles, un mandamiento del cual conocemos como la Gran Comisión. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen mi palabra. A cada tribu, a cada lengua, a cada persona en particular. Vayan y anuncien mi palabra, mi evangelio. Los apóstoles, ellos murieron. Si añadimos al apóstol Pablo también, junto con los 11 apóstoles que estaban ahí, él también murió. Y no llenaron el evangelio. Hicieron su parte, obviamente sí. Plantaron iglesias en Asia, en Medio Oriente, en Europa. Plantaron iglesias y establecieron misioneros, establecieron grandes obras y prepararon a grandes hombres como el apóstol Pablo, preparó a Timoteo, entre otros. Pero no terminó allí. Hoy en día nos ponemos a pensar cómo estadísticamente estamos, no llevamos ni la mitad. No llevamos, hermano, ni siquiera un tercio cumplido de este mandamiento. Cuando usted es salvo o es salva, por la gracia de Dios, obtiene 2 cosas. Una, es una salvación, que Dios le da gratuitamente desde ese momento y para siempre y que no se la va a quitar. Y la segunda es una responsabilidad. De que así como usted escuchó el evangelio, también otras personas necesitan escuchar también el mismo evangelio. Ahora, pensemos simplemente en Asia. Se dice que la mitad de la población mundial, el 50% de la gente, vive en China e India, ¿sí? Los demás, abarcamos los demás países. China e India, hermanos, en su mayoría, el 99% de ambos países no es gente cristiana. Van los católicos, los mormones, los pentecostés y toda aquella religión falsa o verdadera que se diga ser cristiano. El 99% de la gente de China es budista, una religión que no tiene nada que ver con nuestro Dios. Y el 99% de la gente de la India es hinduista, otra religión que no tiene nada que ver con nuestro Dios. Si nos ponemos a pensar simplemente el 50% de la humanidad, por esa estadística ya sabemos que se está yendo al infierno. Ahora pensemos en Europa, un continente frío, indiferente, que tiene un 60% de su gente atea, que niegan la existencia de Dios, un 30% católica y un 10% cristiana, pero un cristianismo liberal. En su mayoría la gente ni siquiera es salva. Nos vamos a África, el continente
donde por muchísimos años se enviaron grandes misioneros como David Livingstone, la mayoría de la gente de allá tienen por un lado una religión y por otro lado también practican la brujería, el budismo, la santería. Hablaba con unos misioneros que están predicando en ciertos países de África y me comentaban que los mismos políticos y presidentes de ese lugar, de este continente, ellos también practican la brujería. Es algo muy común en África. Vamos a nuestro continente, América. Si dejamos a un lado a Estados Unidos, todos los demás países en su mayoría son católicos. Hasta Canadá es católico. México, Argentina, en su mayoría la gente es católica. De este mundo a lo mejor y sí. Pero usted va allá afuera y le pregunta a la gente a dónde va a ir su alma el día en que muera, la mayoría le va a decir que no sabe. Eso significa que eso pasa en el país más cristiano de este mundo. Ahora, si unimos toda esa estadística, nos damos cuenta que el 95 o 96% de la gente hoy en día, cuando muere inmediatamente se está yendo al infierno. Si acaso un 5 o un 4% está alcanzando la salvación. Hermanos, tal parece que hoy en día no se abren más iglesias, sino son más las que se cierran que las que se abren. Hoy en día son menos los misioneros que están dispuestos a salir al campo misionero. Hoy en día nos sentimos satisfechos con lo que ya se ha hecho y nos ponemos a pensar realmente no es mucho. El evangelio comenzó no en América, como los mormones lo dicen, comenzó en Medio Oriente. Y gracias a Dios que en Medio Oriente se enviaron misioneros que están dispuestos a comenzar iglesias en África y en Europa. Posteriormente el evangelio se enfrió en Medio Oriente y Europa comenzó a enviar sus primeros misioneros a América. Uno de ellos, Roger Williams, el primer misionero registrado, enviado por las iglesias bautistas de Inglaterra, a lo que en ese momento era Nueva Inglaterra, Estados Unidos, en el estado de Rhode Island. Y ahí está todavía, la primera iglesia bautista del continente americano en el estado de Rhode Island, en el año 1600. Gracias a Dios, hermanos, por los misioneros. Gracias a Dios por el evangelio. Gracias a Dios por los pastores, por los evangelistas, porque hubo gente dispuesta a apoyar, a invertir, y que gracias a ellos, hoy en día tenemos el gozo y el privilegio de poder tener una iglesia como esta. Un evangelio real, la palabra de Dios, la Biblia traducida de los originales a nuestro idioma. Gracias a eso, gracias a que hubo gente preocupada por cumplir la gran comisión. Ahora, dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy sencillo. Miren, la gente hoy en día va a tener solamente dos alternativas. No tres, no cuatro, no cinco, no, solamente dos. O son salvos por gracia al recibir mi evangelio y cuando mueran yo les aseguro que van a ir al cielo. O no son salvos porque no escucharon el evangelio, porque no lo aceptaron, porque nadie les predicó y van al infierno. Así es sencillo. No hay tres o cuatro o cinco caminos, solamente hay dos. El camino que te lleva al infierno o el camino que te lleva al cielo. Ahora, yo recuerdo, a un hermano que de casualidad que me pudiese brindar una botella de agua, se lo agradecía bastante. Ya salió uno. Yo recuerdo, hermanos, mi vida antes de ser cristiano. Nací en el estado de Coahuila. Vivía una vida difícil. Pandillas, vicios, problemas, entre otras cosas. Y recuerdo yo que tenía mis amigos que nos metíamos en problemas. Recuerdo que me expulsaron de 2 preparatorias, me metían constantes problemas. Mi papá no vivía en la casa, estaban separados. Pero llegó el momento en el cual un cristiano, gracias hermano, si la salvación fuera por obras, ya se hubiera ganado. Yo recuerdo, hermanos, que mi mamá en su trabajo tenía un gerente, un líder, vamos a decirle así, no sé cómo se llame, un líder, el cual era copastor de una iglesia bautista, así como esta, una iglesia bautista
fundamental en el estado de Coahuila. Y él iba a mi casa por petición de mi mamá para darme clases de la Biblia. Obviamente, en mi rebeldía y en mi no deseo de ser evangelizado, no era salvo, no quería ser salvo. Él iba a mi casa, me da pláticas de la Biblia, la escuchaba, pero no entendía nada porque no quería entender nada. En veces que cuando él llegaba a la casa, yo no estaba, ya sabía más o menos a qué hora llegaba o qué día llegaba para ya no estar. Pero resulta que me metí un problema. Me expulsaron por segunda vez de la preparatoria y mi castigo fue ir a un campamento. Un campamento en la ciudad de Monterrey, un campamento con los jóvenes. Esto me dijo mi mamá, ¿te vas a ir con los jóvenes? Le decía, ¿te vas a ir con los hermanos? Jamás pensaría que su hijo se convertiría también en hermano. Dice, ¿te vas a ir con los hermanos? A ver si te a ver si te sacan el demonio. Me fui con los hermanos a la ciudad de Monterrey. Era un campamento de unos 300 jóvenes. Muy, muy bonito el ambiente. Jamás había convivido con jóvenes cristianos y jamás había visto lo que era una iglesia real. Solamente la iglesia católica. Y estando allá, vi el hermoso compañerismo, cómo convivían los jóvenes, las enseñanzas, las pláticas, cómo entre ellos se juntaban y daban testimonios de que cómo Dios les había hablado en tal predicación o cómo es sus planes en un futuro. Y yo me ponía a pensar y solamente me imaginaba y me preguntaba tantas cosas en mi mente y yo decía, qué bonita vida tienen ellos. Yo tenía una vida prácticamente todo era permitido. Mi mamá no estaba en la casa, siempre estaba trabajando. Mi papá no vivía con nosotros. Podía hacer lo que yo quisiera. Podía salir a donde yo quisiera. Pero estaba amargado con mi vida. Completamente. Amargado con mi papá. Amargado con mi familia. Amargado con la situación que estaba viviendo. Y dije, yo quiero la vida que Dios tiene. Por la gracia de Dios levanté mi mano en el tercer día del campamento, en la mañana. Un pastor me llevó aparte. Recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Fui salvo por gracia. Y de ese momento yo tomé una decisión, la cual era ser cristiano desde ese momento y para siempre. Porque una cosa es ser hijo de Dios y ser salvo, y otra cosa muy diferente es ser cristiano. Tú puedes ser salvo y no ser cristiano. Ser cristiano es un seguidor de Cristo. Decidí ser cristiano. Y en la noche, recuerdo yo que había un compañero en mi equipo, que él era estudiante bíblico, y le dije yo, mira, fui salvo, se llama Roberto Picasso, se apellida Picasso. Le dije, Roberto Picasso, fui salvo, estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho por mí. ¿Qué puedo hacer yo para devolverle algo a Dios? Algo así dije, por lo que Él hizo por mí en la cruz. Él me dijo, nada. Todo lo que tú tienes no puede hacer nada. A Dios le pertenece todo. Yo no le pude dar tampoco nada. Así que lo único que le pude dar era lo único que tenía, y era mi vida. Esas palabras me encajaron directamente en mi corazón y todo el tiempo estuve pensando en ello. Y en la invitación, en ese mismo día, en la noche, cuando el pastor preguntó, ¿quién quería rendir su vida de tiempo completo? Yo pasé al frente. Rendí mi vida de tiempo completo a Dios y después de unos meses me fui al instituto a prepararme. Y hermanos, recuerdo yo que en mi graduación en el año 2015, mi mamá estaba ahí, entre todos los papás que tenían sus hijos. La mayoría de ellos, sus papás eran cristianos de hace mucho tiempo. Ellos eran cristianos de cuna. Pero mi mamá estaba ahí, mis hermanos. Mi mamá le tocó ver mi graduación. Y ¿quién diría que eso iba a pasar algún día? Recuerdo yo cuando regresé a mi ciudad natal, a Acuña, Coahuila, y yo no había en ese momento alcanzado a los jóvenes o los amigos con los cuales anteriormente me juntaba con las pandillas. Y recuerdo que un día uno de ellos tocó la puerta de mi casa. Abrí la puerta, le decía,
Todos tenían apodos como buenos mexicanos, le decían bebé. Estaba a punto de decirle bebé. Me acordé de su nombre, le dije, Manuel, ¿cómo estás? Me dice, mal. No, me dijo, bien. Y yo le dije, pues no te ves bien. ¿Qué sucede? Me dice, ¿te acuerdas de mi hermano mayor Marcelo? Dije, sí, sí me acuerdo de él. Dice, pues mira, está hundido en drogas. Por turnos me toca a mí recogerlo de la calle, bolsa a mi mamá. Él tiene prácticamente la misma edad que yo. Fuimos juntos a la escuela, la primaria. Y después de eso yo le dije, pues sí, yo me acuerdo que siempre estaba mal, desde que tengo memoria siempre probaba la droga. No es nada nuevo. Me dijo él, sí, pero el problema es que yo también ya empecé a probar la droga y no la puedo dejar. Estoy mal en la preparatoria, me estoy metiendo en problemas y yo vi que Dios te cambió a ti, ¿por qué no me puede cambiar a mí? Oh, hermano, en ese momento yo me sentí lo voy a decir así, me sentí miserable. Porque él estando ahí, siendo mi vecino, una persona conocida, yo no me había tomado la importancia de ir a tocar su casa, la puerta, e invitarlo a la iglesia. Y doy gracias a Dios que él vino a mí y lo pude invitar a la iglesia. Si no, Dios me lo hubiera demandado. Él tiene en su corazón el deseo de ir a la iglesia y cambiar, y yo no llegando e invitarlo a la iglesia. Ese día fuimos a la iglesia, le obsequié una Biblia, fue salvo. Un año después volví a la ciudad donde nací, a Acuña, Coahuila. Ella estaba fiel en la iglesia, tenía un año asistiendo fielmente, había dejado sus vicios, su vestuario había cambiado, su peinado, ya se peinaba como Benito Juárez, al igual que yo. Y me abrió la Biblia y me enseñó unos versículos que él había rayado, que había subrayado, que le gustaban y que había memorizado y que le llamaban la atención. Y tenía una lista de preguntas de la Biblia que me quería hacer. Y yo platicando con él sobre la Biblia, recordaba lo que anteriormente platicamos, lo que anteriormente hacíamos, y que en ese momento estuviéramos dos cristianos convertidos por la gracia de Dios, con su Biblia en la mano, platicando de cosas que eran correctas, cosas que agradaban a Dios, y como Dios nos había cambiado. Hermanos, hay mucha gente allá afuera, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en China, en todo este mundo, viviendo una vida miserable, esperando que nosotros vayamos y les prediquemos el evangelio y que Dios cambie sus vidas. Hay mucha gente así, en drogas, en problemas, en divorcios, en aflicciones, día tras día, amargados, a punto de quitarse la vida, solamente esperando que alguien toque su puerta y que le diga que Cristo te ama, Cristo te puede cambiar. Oh, hermano, yo recuerdo en mi juventud, yo no esperaba nada para mí, no esperaba un buen trabajo, no esperaba ni siquiera estudiar una carrera, no esperaba absolutamente nada. Muchos de mis amigos que tienen la misma edad que yo, 27, ya están muertos. Llego a la casa de mi mamá, le pregunto por mis amigos, me dicen, pues a tal hijo se lo entregó su mamá muerto, o a tal otro lo mataron en tal lugar, o este murió por sobredosis. Pero Dios me cambió a mí y me salvó a mí. Ahora, ¿qué me diferencia de ellos? Lo único es que alguien vino a mi casa y me predicó el evangelio, es lo único. Dios ama a todos. Y Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que los asiáticos sean salvos. Dios quiere que los europeos sean salvos. Dios quiere que nuestra raza sea salva. La única diferencia es de que muchos de ellos ni siquiera tienen la oportunidad de decir sí o no al evangelio, porque jamás lo escuchan. Jamás. Argentina, hermanos, es un país que durante años ha rechazado el evangelio, porque estaban bien económicamente, porque se creían de una raza superior, porque el 60% de ellos viene de ascendencia europea. Pero hoy en día que están mal económicamente, que están en problemas, que hay desempleo, que hay problemas políticos, que hay problemas de inseguridad, es el momento ideal, es el momento justo y oportuno para irles a predicar el evangelio, porque mientras más uno esté necesitado es cuando más busca a Dios. Platicando con algunos misioneros y pastores que han ido a Venezuela, me comentaban que hace años, cuando estaban los petrodólares, cuando Venezuela era un país rico por el petróleo, la gente no quería escuchar el evangelio. No había iglesias grandes.
La gente venía de Venezuela a Estados Unidos solamente de vacaciones. No venían a emigrar porque tenían una buena economía en su país. Hoy en día hemos estado en la quiebra. Y mire cuán buenas horas hay allá. ¿Cuántos misioneros están llegando a México de Venezuela a levantar su apoyo para ir a predicar a otros países? A Colombia, a Corea, a Taiwán. Solamente algunos conozco. Entre otros países, a Grecia, venezolanos. Hermanos, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de David, el mismo Dios de Elías, el mismo Dios que dividió los mares, que alimentó a Elías, el mismo Dios que ayudó a David a vencer a Goliat, es nuestro Dios, es nuestro Dios. El mismo Dios que estuvo dispuesto a venir a esa tierra y morir en la cruz para salvación y amor nuestro, es nuestro Dios. Y el mismo Dios que los convirtió y utilizó anteriormente a predicadores como Charles Spurgeon, como D.L. Moody, como Jack House, como todos ellos, también nos puede utilizar a nosotros. Pero hermano, hace falta que lo permitamos, que no la creamos, que dejemos ser utilizados por Dios y que Dios haga las mismas obras o más grandes en nuestra raza. ¿Sabe? Cuando pensaba en Argentina, yo decía, quiero ir ahora a un país hispano. A un país hispano. Recuerdo cuando me tocó ir a Perú con el equipo misionero, que apoyamos un tiempo a hermano Armando Naya, misionero que se envió a nuestra iglesia. Que ganando almas, ganábamos almas 8 horas diarias de martes a sábado. El lunes era día de descanso y el domingo estábamos en la iglesia. Recuerdo yo que tenía una lista muy grande, pues ganábamos 8 horas diarias de martes a sábado, pues tenía muchísimos prospectos para llevar el primer domingo que íbamos a estar ahí. Y ya el sábado ya prácticamente íbamos a terminar, faltaba unos pocos minutos. Después nos íbamos a ir a cenar y íbamos a pasear un poquito. Yo quería ya terminar. Y era la última casa, estaba en la esquina. Llegué, toqué la casa, salió una señora. Y a esa señora me acuerdo que yo le dije, ni siquiera le prediqué el evangelio, se veía que estaba apurado, tenía un niño cargando, tenía al otro niño. Además le pregunté, ¿usted quiere ir a la iglesia? Y me dijo, sí. Dice, bueno, yo puedo venir por usted y puedo llevar a toda su familia si usted gusta, mañana. Me dice, sí. Bueno, tú vas a estar aquí a las 9:30. Dice, sí. Y yo en mi mente dije, la señora me está tirando el avión. Me dice, sí, ya. Sí, para que me fuera. Y yo lo que hice, pues me fui y el domingo en la mañana tenía mi lista y allá en Perú a los muchachos les ponen nombres bien curiosos. Giancarlo, Di Mario, fui por Giancarlo, no me abrió. Fui por Di Mario, se fue a jugar al fútbol. Fui por otro, fue el catequesis. Allá en Perú al catecismo le dicen catequesis. Y nadie me abría. Estaba agüitado y dije, nadie, no va a llevar a nadie el domingo. Pues la única persona del equipo misionero que no iba a llevar a nadie, ni una persona nueva a la iglesia. Pero estaba esa casa en la esquina. Fue a tocar, abrió la puerta, y ahí estaba la hermana, lista, para ir a la iglesia. Sus 4 hijos, su esposo, su mamá, su hermano, la esposa de su hermano, sus otros sobrinos. Oh, hermanos, recuerdo que ese día llevé como a 15 o 20 personas. Fue la persona que más llevó gente a la iglesia. Y ahí está la hermana, en la iglesia de hermano Armando, participando en la ganancia de almas. De repente la veo ahí en el grupo de WhatsApp que sube el hermano Armando, foto de su iglesia, cómo está la familia ahí fiel. Y pensaba en Argentina y yo decía, quisiera hacer algo allá. Hay gente que está dispuesta. Hay gente que solamente está esperando te invito a la iglesia, un Cristo te ama, Dios murió por ti. Hay tanta gente allá perdida, pero hermanos, no estamos alcanzando a esa gente. No estamos llegando. Dice el versículo número 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba del cielo y sentó a la diestra de Dios.
Y ellos saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y ellos salieron, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor. Hermanos, yo solamente quisiera decirles algo. Y es de que si un día viniera un presidente, Joe Biden, o un político importante, y se presentara delante de usted y le dijera, ¿en qué te puedo ayudar? Le haríamos una lista muy grande. Yo mínimo le pediría la residencia. ¿Sí o no? Nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, está enfrente de nosotros preguntando lo mismo. ¿En qué te puedo ayudar? Él está ahí para nosotros. ¿Sabe? Cuando fui salvo, yo recuerdo que me fui al instituto bien joven, a los 16 años. Estaba en Monterrey, una ciudad que no conocía, no tenía familia allá, estaba en el colegio, estudiando tiempo completo y me gradué muy joven, creo que tenía como 20 años cuando me gradué, 19, 20, y no volví jamás a Coahuila, me quedé en Monterrey, llegué a la iglesia del Pastor Noé. Recuerdo que en mi iglesia, en la iglesia de las Torres, yo vivía en la iglesia, dormía en el segundo piso de la iglesia, no, siempre estaba ahí, amanecía, yo el que prendía los focos de la iglesia, yo el que prendía el bautistero para que estuviera el agua calientita. A veces me quedaba dormido y me regalaban el hermano Mario, pero ahí estaba yo. Me acuerdo que siempre iba a la ruta, la actividad de los judíos, la actividad de los miércoles, la actividad de hasta las sembrados, ahí siempre estaba. Cada actividad, no tenía nada que hacer, no tenía familia, no tenía nada más que siempre estar en cada actividad y cada actividad de la iglesia, cada viaje. Y hermanos, no me arrepiento de nada. Solamente le digo, yo volteo atrás y me pongo a pensar en la vida que me tocaba y en la vida que Dios me ha dado ahorita. Tengo una esposa cristiana, unas niñas cristianas. Por gracia de Dios, Dios me ha permitido viajar y predicar el evangelio a mi familia, volver a ver a mi papá y predicar el evangelio y llevarlo a la iglesia, sin reclamarle nada, sin reprocharle absolutamente nada. Hace una semana, mi mamá viajó de Coahuila, de Texas a Los Ángeles para ver a mis niñas. La llevamos a la iglesia, estuvimos congregados un fin de semana, estuvimos conviviendo. Y saben, hermanos, yo sinceramente, lo único que puedo decir es que Dios es bueno. Dios es bueno. Por nuestra iglesia, por la salvación, por todo lo que nos has dado. Pero saben, nuestro Dios quiere ser el mismo Dios. Y también quiere ser el Dios de la gente que esté afuera. No solamente nuestro, sino de cada persona y cada persona en particular en este mundo. Que toda rodilla se doble delante de Él y que lo adore. Si el Señor Jesucristo está preparando mansiones y un hogar es para toda la humanidad, para cada niño, para cada persona, para cada anciano. El 95-96% de la gente hoy en día no está yendo al cielo, está yendo al infierno. 4 o 5% si acaso está alcanzando la salvación. Cristo murió en el año 2023. Eso significa que solamente faltan 10 años, hermanos, 10 años. No voy a decir para que Cristo venga, hermanos, eso no puedo saberlo yo. Solamente faltan 10 años para que cumplamos 2000 años como existencia de la iglesia. 2000 años. Y solamente faltan 10 años para que tengamos 2000 años en nuestras manos este mandamiento. Por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y sabe qué? No lo hemos cumplido.
Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Señor Jesucristo, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno y porque tú fuiste, mi Señor Jesús, el primer misionero que estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria para venir a esa tierra y morir por nosotros. Ahora nos toca predicar tu vida, tu muerte y tu resurrección, y cómo ello puede cambiar vidas. Mantengas ojos cerrados, cabeza inclinada.